¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Yo soy el doctor José Luis Kushner, acá desde el VIP Bolivia Diáspora, comunicándonos con todos ustedes en el mundo. Y acá desde el foro, un polo de desarrollo desde Bolivia para el mundo. Les doy la bienvenida, como siempre, la más fraternal de todas, y comunicarles que hoy tenemos un hermoso programa. Es más, me vine un poquito ambientalizado porque el día de hoy es un específico con sentido de salud, ¿sí? Y que nos va a hacer pie hacia el tema de la educación. En un ratito ya vamos a tener a nuestros queridos invitados, tenemos un grupo de doctores espectaculares. Pasamos al lado informal, bienvenidos como siempre, ¿sí? Y de paso ya empezamos a darle la bienvenida a todos nuestros doctores de la Fuerza Universitaria Médica Solidaria, a quienes ya están empezando. Mi querido doctor Torres, un placer verlo, un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Bienvenidos al programa VIP Bolivia. Los micrófonos están con usted. ¿Cómo están? Buen día a todos. Querido doctor Kushner, ¿cómo está? Querido Freddy, también a todas las personas que nos reciben en sus hogares. Un cordial saludo, un lindo día para poder compartir con ustedes y recordar tantos momentos hermosos que hemos vivido en este movimiento solidario universitario que ha sido el FUMS y ha sido una escuela, casa para nosotros de aprendizaje, de familia, que nos ha sin duda puesto buenos valores, principios, conocimientos y nos ha permitido abrir puertas desde muy jóvenes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Torres. Ahora vamos a darle la bienvenida. Está con nosotros el doctor Chamón. Chamón, ¿sos vos? ¿Cómo está, doctor? Buenos días, querido doctor. Gusto de usted después de tanto tiempo saludarle al doctor Telmo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Dios lo bendiga. Y tiempo, ¿no? Aquí, bueno, recordando bellos tiempos, ¿no? Bellos tiempos de FUMS. Bonitos tiempos, doctor. Bueno, empecemos un poquito a contar la historia, de eso se trata. Estamos acá discutiendo un polo de desarrollo para el mundo desde Bolivia y obviamente con nuestras experiencias que hemos estado tantos años viendo la Chiquitanía, el Pantanal y todas esas cosas, siempre nos hemos dicho qué hermosa zona, ¿no? Este es el futuro de Bolivia. Pero qué tanta falta hacía que empieza esta historia de salud con un grupo de estudiantes de medicina y nos trasladamos casi al 2008, donde estábamos ya en ese momento preocupados porque en la educación necesitábamos un poco más de práctica. Los alumnos estaban con sed de conocimiento. Creo que el mundo se abría en un momento muy especial y entre ese grupo nace este grupo que les vamos a presentar hoy día. Los doctores que eran jovencitos, estaban estudiantes prácticamente, los agarraron en estudiantes de fisiología y empezamos a hacer cosas académicas, cosas con un poquito más de sentido académico, ¿no? Como decir, fisiología, farmacología, semiología, nos juntábamos fuera de los horarios para dar un poquito más de excelencia. Hasta que a alguien se le ocurrió y dice, bueno, ¿por qué no empezamos a ir a los colegios, a ver qué sé yo, chiquitos, a vacunar, a hacer un poco de epidemiología? Y así empieza a modularse este ejemplo. Paralelamente yo estaba ya trabajando para el municipio, estábamos ahí en la Villa Primero de Mayo, y aprovechamos este movimiento para ir justamente a los colegios. Esto lleva a que ya un año después, cuando ya los agarro en una materia siguiente, nace de ellos generar una especie de brigada donde podamos empezar a hacer servicio social con la colectividad. Lo cual me impresionó muchísimo y pues me puse a disposición de ellos, ¿no? Quiero recalcar, a ver si se junta con nosotros el doctor Armando Talavera, que fue nuestro primer presidente en ese momento, y así nace esto, nace la Fuerza Universitaria Médica Solidaria, con un grupo de estudiantes maravillosos que los hemos ido siguiendo a lo largo de su carrera, y no solamente eso, sino que se transformaron en referentes del estudiantado en su momento. Pero con algo muy impresionante, un liderazgo por parte de este grupo de gente que realmente me tocó muchísimo el corazón, porque yo pude ver cómo ellos
Después estos conocimientos que iban adquiriendo comenzaron a transmitirlos de a poco. Cuando llegaron los servicios, obviamente en las provincias, esta gente llegó a hacer casi 80 viajes desde el 2008 hasta el 2017. Han hecho casi 20.000 historias clínicas. Estas historias clínicas las han puesto en una imagen satelital de una base de datos espectacular, donde vos podés acceder con tu mouse a los techos, así tenés todas las historias clínicas. O sea, un verdadero censo, un verdadero censo. Y después, poco a poco, el sistema pues empezó a trabajar en lo que se llama la atención primaria de la salud. Y ahí es donde queremos entrar hoy, porque así fue donde quedamos ayer, ¿no? O sea, quedamos en todo lo que estábamos hablando. ¿Cómo despertamos al polo de desarrollo de la Chiquitanía? Que ya sabemos que es hotelero, ya sabemos que es turístico. ¿Por qué no funcionan? Porque la seguridad social no está completa. Y aquí vamos a entrar a preguntarles, les voy a hacer un pequeño recuerdo a mis queridos doctores que están por acá. Alguna vez de haber ido a Carmen, a Aguascalientes, y de repente alguien se agarraba un preinfartito, que es un dolorcito de pecho, y no había dónde llevarlo. ¿Sí? Las motos eran taxis, una asma, alguna, una alergia, y no había dónde llevarlo, ¿no? ¿Qué impacto que fue tenerlos a ustedes en ese momento haciendo las brigadas? Los invito, mi querido, al tercer presidente del FUMS, al doctor Chamón, lo invito a que nos cuente cómo fue ese impacto, cómo nos recibió la colectividad en esos primeros viajes. Bueno, doctor, agradecido, ¿no?, por la invitación del programa para contar nuestras bellas experiencias y también así seguir incentivando, ¿no?, a la colectividad boliviana médica a que se continúe y no se deje de hacer casa por casa, visitar todo lo que son los barrios, los lugares donde no llega la medicina, ¿no? Bueno, cuando me tocó viajar por primera vez con la Fuerza Universitaria Médica Solidaria, yo siempre digo, comencé desde abajo. Yo comencé haciendo signos vitales, comencé haciendo mesa por mesa, desde lo que es recibir al paciente, ver las constantes vitales, luego fui ascendiendo de a poco y al final llegué a hacer clínica médica, ¿no? Hacía la mesa de medicina interna, al final me gustaba, siempre me gustó clínica médica. Y sí, cuando fuimos a esos lugares vi muchas necesidades, muchas falencias, muchas carencias de la Chiquitanía, porque en su mayoría era toda la Chiquitanía, ¿no?, la región que más abarcaba la atención que nosotros hicimos, ¿no? Lugares donde, con decirle que no tenían agua, habían momentos muy precarios en ese sentido, que, pucha, la gente hacía hasta lo imposible, doctores, necesitan un agua, necesitan un balde con agua, qué sé yo, una jarra con agua, hacía lo posible por traernos un botecito con agua, facilitarnos, ¿no? De lo poco que podía la gente conseguir las cosas, nos hacía llegar todo lo que nosotros hemos podido en algún momento para mejorar nuestra atención. Muchas falencias, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión arterial, Chagas, personas que conocían totalmente de lo que eran esas enfermedades, y con las visitas que nosotros pudimos hacer en varias oportunidades, porque hacíamos muchos viajes, usted lo comenta, pudimos ir incluso capacitando a las mismas personas, pobladores, para que ellos vayan teniendo más que todo mucho lo que es la promoción y la prevención de lo que es las enfermedades, ¿no? Promocionar todo lo que es la salud integral, la prevención de las enfermedades clásicas que hay en todo lo que es nuestro medio, en la parte
de lo que son también los valles cruceños, la región de la Chiquitanía, las enfermedades más prevalentes. Nosotros pues diariamente, yo la primera vez me acuerdo que iniciamos 7 de la mañana, tras que terminábamos de llegar, ¿no?, en flota, que era la mayoría entre 6 hasta 8 horas de viaje, ¿no? Con un Muy promedio más o bonito. menos entre 200 a 500 pacientes por día que se atendían, ¿no? En esa época, en los diferentes pueblitos, ¿no? Exactamente. De todas maneras, Exacto. quiero rescatar, mi querido doctor, muchísimas gracias por esa hermosa explicación, pero quisiera que nuestros invitados o nuestros que nos están escuchando rescaten de la gran necesidad que tenía el área. Está una gran necesidad. Y quiero rescatar un segundo punto. Los medios nacionales, los medios municipales, o sea, el sistema de salud no daba abasto para la necesidad de salud, ¿sí? Cuando vuelvo al tema, y aquí voy a entrar un poquito a mi querido doctor Torres, vuelvo al tema. Nos hemos encontrado con una salud precaria ya, que no puede ser abastecida por el gobierno en sí. Después vamos a hablar de todos los logros que hemos hecho. Sin embargo, sostengo de que las universidades, tomando el ejemplo del FUMS, haciendo un sistema integral, una especie de ciudadela universitaria en el área, podría resolver la atención primaria de salud de toda la Chiquitanía del Pantanal. ¿Qué opina de esto, mi querido doctor Torres? Y le doy la bienvenida. Gracias, gracias, querido doctor. Eh, la salud en Bolivia en general nunca ha sido bien atendida. Eso lo sabemos todos, ¿no? El colapso de los hospitales en nuestras capitales es un pequeño, gran ejemplo de lo que sucede. Y ni qué hablar de las zonas alejadas, los pueblos que hemos visitado. No hay logística, no hay llegada de los profesionales. Recién ahora con los ASOS y con los médicos que se van especializando, está de a poco queriendo llegar un poco de especialidad a las regiones más olvidadas. Sin embargo, cuando se inició esto, que fue una cosa de pioneros hacerlo, estimulados, creo yo, por un loco amante de la medicina, así siempre yo lo vi, siempre fue muy estimulante verlo. Enseñar, transmitir el conocimiento y no solamente eso, creo que fue demasiado motivador ver la pasión con la que quería usted atender y llegar a las personas más necesitadas. Eso fue lo que movió el FUMS. Al final, llegar a localidades donde, como explicaba el doctor Chamón, no hay condiciones. Fíjese usted cuántos lugares tenían agua potable. Fíjese usted cuántos lugares todavía carecían de condiciones de luz, servicios básicos. Esa es la gente que más enferma. Entonces, es imposible llegar, no se puede satisfacer ni siquiera las enfermedades prevalentes. Hay mucha gente que con condiciones crónicas y enfermedades muy avanzadas, salir de su pueblo para hacerse atender es una utopía para muchos, era una utopía, y preferían quedarse en sus pueblitos a morir y que les pongan algún analgésico y otras cosas. Sin duda alguna, recibir un grupo de jóvenes con deseos de aprender, de enseñar, de curar, de sanar, para poder resolver en gran medida esos problemas era una bendición para muchos de ellos. Mucha gente que se enteraba el mismo día, se quedaban haciendo colas inmensas, me acuerdo yo, para poder saber un poco más de su salud, poder saber cómo medicarse y no tener que hacer esos viajes interminables a los hospitales públicos donde además de que ya vienen golpeados por el tiempo, el clima, la distancia, tenían que llegar a hacer colas y prácticamente Era recibir difícil de una atender, ¿no? atención pésima, ¿no? Sí. Quiero hacerle una pregunta. Así como el efecto sobre la gente, que fue espectacular porque realmente lo notamos, quiero resaltar de que muchos de los políticos, de los dirigentes locales que nos llevaron, fueron premiados, ¿no? Muchos, por ejemplo, ese famoso, el cruceño de oro, ¿no? Que nos habían llevado y bueno, los premiaron. Esto está hablando de Doctor, lo agradecida que estaba la quiero gente. mostrarle algo, no sé si me permite, quiero Sí, compartirle algo. sí, Si luego me dejan compartir la pantalla, estaba buscando mientras hablaba el doctor dale. Chamón, encontré un certificado del año 2011, o sea, 3 años luego de arrancar ya con fuerza con esto del FUMS, y
A ver, creo que ya estamos. Esto quiero que vean. ¿Recuerda eso? Ah, mira vos. Claro. Esa fue la mejor obra social del año sin fines de lucro. Fui uno de los muchos médicos del FUMS que recibió esto a través de la Brigada Parlamentaria Cruceña. Lo menciono porque son cosas que te estimulan y te dejan ver que todo lo que venís sembrando en muy poco tiempo, porque era un movimiento muy, muy fuerte, muy poderoso, llegó a ser el movimiento del FUMS, pero ahí te das cuenta de que no era chiste, de que iba en serio y que se estaban haciendo bien las cosas porque tenía una repercusión local, en las provincias, a nivel nacional. La Asamblea Legislativa Plurinacional también entregaba esto en esa época, entonces no era poca cosa. Se estaban consiguiendo cosas grandes y no se estaba viendo la magnitud de lo que se estaba logrando aún. Ese era el alcance, creo que tenía este movimiento, por eso es que quería compartir esta imagen, me pareció muy bien hacerlo. Me Y pareció bueno, aquí espectacular, mi están querido doctor. muchos Me ha hecho un nudito colegas en la en los que esa garganta. semillita dio su fruto y véalo usted ahora haciendo medicina, salvando gente, siendo docente, transmitiendo lo que hoy el sistema de educación en la medicina no tiene comparación con lo de antes. Hoy día se están perdiendo tantas cosas buenas que tenía el sistema anterior de enseñanza. Hablo de medicina solamente, Sí, ¿no? sí, sí. Los médicos de antes realmente hemos sido machacados, pero de una forma que nos ha dejado sólidos, pienso, en comparación con las generaciones que están viniendo en algunos sentidos. Así como quiero rescatar esto, muy agradecido, doctor Torres, me ha hecho taquicardizar el corazón de alegría. Así como quiero rescatar ese bien que recibió la comunidad en general, lo que más quiero rescatar es el bien que recibieron ese grupo de médicos que hizo esto y cómo el día de hoy se diferencia, ¿no? Se diferencia cuando hablamos de 50.000, 60.000 estudiantes de medicina en Santa Cruz de la Sierra y hablamos 3.000 PUMS, claro, a veces se diluye, a veces uno no capta eso, ¿no? Pero ya cuando vos empezás a trabajar en los hospitales, específicamente ustedes que me han contado tantas veces que han recibido el reconocimiento por haber sido FUMS. Bueno, eso es lo que quiero presentar hoy en día. Miren a estos doctores, mi querido doctor Torres, ¿sí? Nefrólogo, trabajaba en el equipo de nuestro querido gran doctor Bacadíes, ¿sí? De los nefrólogos que llevan a cabo todos los trasplantes acá en Santa Cruz de la Sierra. O sea, una luz, ¿está? Formado con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, un gran profesional joven, aparte un artista espectacular, o sea, una calidad de persona única. Mírenmelo a mi querido doctor Chamón, tercer presidente del FUMS, excelente, uno de los grandes capos en la terapia intensiva hoy en día en nuestro medio, en Santa Cruz de la Sierra. Y así tenemos varios. Le vamos a dar la bienvenida a algunos amigos que están en Brasil que estudiaron acá. Le damos la bienvenida a mi querida doctora Selenita Montaño desde Brasil. Eriegli, te veo por ahí. ¿Estás por ahí, Eriegli? Creo que todavía, ¿no? Bueno, pero le damos la bienvenida a Selenita Montaño desde Brasil. Sí, aquí estoy. ¿Dónde? Eriegli, ¿cómo estás? Buenas. Me va a disculpar. Eriegli, uno de nuestros grandes capos, nosotros estábamos hablando en un momento dado, cuando hablamos de la Fuerza Universitaria Médica Solidaria, hablábamos que se empezó a potenciar porque empresas médicas extranjeras se habían empezado a interesar en esto. Y justamente mi amigo Eriegli era uno de los grandes capos de Emergency Rescue World Society, o sea, de la Sociedad Mundial de Emergencia y Rescate. Y él trajo todos estos grandes beneficios y empezamos a enseñar a la gente. O sea que la excelencia que queremos dar, la excelencia que estamos proponiendo a las nuevas camadas es que se incorporen bajo este formato. Les paso y les cedo los micrófonos, en especial primero a mi querida doctora Selenita, la cual le hago llegar todo mi cariño. Un beso grande hasta Brasil, mi querida Selenita, un gusto verte. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Fue un placer para mí estar acá, ¿no?
a pesar del tiempo, sé que no se olviden las cosas importantes, ¿no? Como fue la fundación, una cosa increíble que pienso nos diferencia en el sentido de siempre dar un poco más, ¿no? Siempre dar un poco más, no solamente limitarse a la medicina, voy a recetar y tal, ¿no? Hemos visto que el cariño que uno va, la atención que uno da a los pacientes es a veces más curador, ¿no? Que las propias medicinas. Entonces, lo que puedo decir que realmente me hizo la gran diferencia es ver esa realidad que a veces uno no tiene la capacidad de ver o las oportunidades de ver. Y me influenció muchísimo en ese sentido. Inclusive unos reconocen el extranjero, me imagino que si hay más colegas extranjeros, ellos van a confirmar, no, yo quiero con tal doctor porque él es súper cariñoso, es súper atencioso, es súper detallista, ¿no? Explica, y los otros médicos ni nos miran en la cara, ¿no? Entonces eso creo que es súper importante y una cuestión de ser renombrada, ¿no? Principalmente, querido doctor, como decía el doctor Telmo, hay una cosa que nunca vi, un doctor Kushner apasionado en todo, ¿no? Desde cuando nos explicaba fisio, hacía cualquier teatro, cualquier cosa con ese amor, con ese cariño, porque él quería que nosotros entendamos de verdad, ¿no? Y creo que funcionó, ¿no? Y es una oportunidad para agradecerle esa pasión que usted pone, doctor, en todo lo que hace. Muchísimas gracias, mi querida doctorcita. Es el cariño que tengo por ustedes. Es por eso. Les quedo muy agradecido. Eriegli, hermano querido, amigo putativo, como dicen, ¿cómo estás? Todo bien, un gusto en hablarte. Un gran saludo a todos que aquí están. Pucha, muchos dos recuerdos, ¿no? Extraño hartísimo ustedes, a pesar de mi castellano no está muy bien, está fregado, pero voy a intentar hablar. Hace mucho, ¿no? Les paso a informar que aquí, mi querido Eriegli hoy en día es cardiólogo, está en todo el tema de la emergencia y también está en todo el tema de educación. O sea, esto que es lo que nos interesa, la educación de la perfección, la educación detallada, ¿sí? Que sirva, ¿no? Y un gran valor que nos ha revolucionado acá en Santa Cruz de la Sierra, y gracias a él terminamos yendo justamente como fuerza universitaria al Brasil. ¿Te acordás? Que gracias a vos fuimos a un congreso en la feria hospitalar, todos los del FUMS. Así que bueno, el FUMS, pues, hermano, te recuerda como siempre. Y eso es lo que quiero rescatar, que cuando se forman estos bolsos de estudiantes que tienen esa pasión por la medicina, podemos hacer maravillas. Si lo hemos hecho con 20, 15, 20 estudiantes como estos, hemos logrado manejar 150 personas, o sea, 15 pelotones. Cada pelotón tenía la capacidad de hacer 20 historias clínicas hora. Quiere decir que 10 pelotones tenían la capacidad de hacer 200 historias clínicas hora. En 10 horas teníamos la capacidad de hacer 2000 historias clínicas hora. Entonces, pues el sistema sirve no solamente para 150 alumnos, sino para una plena participación universitaria. ¿Qué hacemos con 1500 alumnos? Nos censamos un pueblo en un día. Y ahí es donde empieza la segunda parte de esta historia. ¿Cómo se establecen las políticas de salud? ¿Cómo las establecemos las políticas de salud? Primero, no podemos establecer políticas de salud si no tenemos un balance inicial, si no sabemos la realidad inicial. Y ahí es donde yo quiero rescatar esa gran labor que ustedes han hecho de digitalizar sus historias clínicas. Por Dios, fue una magia lo que han hecho ustedes. Han agarrado 20.000 historias clínicas, las han digitalizado. No solamente las han digitalizado, que le han puesto una imagen satelital. Tienen una base de datos como no la tiene nadie. Y eso nace de ustedes, nace un grupo de alumnos, de estudiantes, de médicos, con ese incentivo de poder hacer las cosas. Hoy en día, no sé si mi querido doctor Orellana ya está con nosotros, está acá, Eric. Eric,
cuando llegue, nos va a informar de que el nuevo sistema trabaja así, tal cual, tiene esta base de datos. Nosotros lo hacíamos con un Excel hace 10 años atrás, ¿sí? Y teníamos toda la gente que estaba en esa casita, tal cual como ahora. Obvio, los nuevos sistemas son mucho más lindos, son hermosos, pero nosotros ya lo hacíamos. Ustedes ya estaban digitalizando historia clínica 10 años antes que el gobierno lo haga. Eso es lo que no puedo creer lo especiales que son, o sea, lo inteligentes, los genios y todo el esfuerzo que ustedes han puesto. Ha sido realmente revolucionario, ha sido vanguardista. Imagínense, déjenme soñar un poquito más. El otro día, la alcaldesa de Carmen Rivero Torres decía, me pagan por 6.000 personas en mi pueblo cuando tengo 12.000. ¿Qué pasó? Lo que pasó que en la época del censo, la mayoría de la gente que se censaba se volvió a sus pueblos. Hoy en día ya no están las cifras correctas. Pero el Instituto Nacional de Estadística, ¿de dónde sale sus estadísticas? Justamente de los censos. Entonces, ¿cómo podemos programar un plan de salud correcto si el censo está mal tomado o está mal identificado? Volvemos al último punto para que yo levante debate en ustedes. ¿Quién hace ese trabajo en la actualidad? En la actualidad ese trabajo lo están haciendo un grupo de doctores que llegaron de Cuba. ¿Se acuerdan los muchachos, los doctores que fueron a Cuba y llegaron, no? Están distribuidos entre los hospitales y ellos están a cargo de esto. Bárbaro, genial, me parece muy bien. Gracias a Dios que tienen que hacer. Pero ¿cuántas historias familiares levantan? 10, 15, 20 historias familiares al mes. Cuando nosotros tenemos que levantar 12.000 historias clínicas familiares en 5 días, ¿para qué? Para que un alcalde tenga su información apta para que los sistemas y las fuerzas de seguridad médica puedan soportar lo que se llama el polo de desarrollo hotelero y turístico como corresponde. ¿Sí? Es una forma sostenible como lo hacían ustedes. Imagínense el casa por casa. ¿Quién ha hecho alguna vez el casa por casa si no han sido ustedes? Levanto el debate y les paso los micrófonos para ustedes. Muy bien. Doctor, yo quiero arrancar diciendo algo. Hace pocos años atrás en Brasil, no recuerdo bien el nombre, pero hay una nueva especialidad que es atención primaria en domicilio, médico de familia, Exacto. una cosa así. Tengo un colega con el que trabajé muchos años en el Instituto del Riñón, aquí en Santa Cruz, que él se fue a Brasil justamente para eso. Fue uno de los primeros médicos en hacer esta especialidad y ahora él enseña, porque claro, el gobierno brasilero desde siempre ha entendido que primero hay que buscar la necesidad del pueblo y la necesidad está en llegar a las casas, a atender de forma primaria, identificar los problemas de salud. No es nada, no es un secreto, no es un misterio que la medicina preventiva siempre va a ser lo mejor. Y eso fue lo que se hacía en ese momento y lo que se debería seguir haciendo. En mi caso, yo estoy muy ligado a una de las enfermedades crónicas más devastadoras que hay, que es la enfermedad renal. Soy coordinador del primer equipo de trasplante de Santa Cruz, es un equipo ya de 36 años de trayectoria. Yo estoy hace 15 años en este equipo. Manejo toda la parte administrativa, logística y de preparación de los pacientes. Y tenemos números que realmente asustan en relación a la población. Tenemos o teníamos hace aproximadamente unos 5 años atrás a más de 6.000 pacientes en diálisis, de los cuales poco más de la mitad estaban solamente en Santa Cruz. El 13% de la población en general es población diabética y digo, de Bolivia, ¿no? Y de estos pacientes que llegan o son enfermos renales y en los 78, 80 y tantos por ciento son pacientes diabéticos que muchas veces nadie quiere ver. El tema es que si nosotros hiciéramos nuestra tarea como médicos y viéramos desde el inicio, desde la atención primaria a estas personas, 15 o 20 años luego no evolucionarían enfermedad renal crónica para ingreso en diálisis. Es caro un paciente Exactamente, renal, usted lo ha porque cuando dicho. se complica la enfermedad renal, ahí le Claro, empieza a llegar a los otros colegas el paciente, porque las totalmente, complicaciones de ellos son cardiovasculares, llegan a terapia. ¿Y cuánto cuesta una complicación de un paciente renal en terapia? Al gobierno es carísimo. totalmente. Entonces,
Empecemos por ahí. Quiero aprovechar una preguntita, ya que estamos en el tema de excelencia y de la super especialidad de mi doctor, a usted. El tema del trasplante en Bolivia, ¿cómo andamos? Bueno, el tema del trasplante nace con un programa que se llama el Programa de Salud Renal, que fue implementado en el 2014. Esto porque un familiar del que era entonces presidente Morales enferma y no había programa nacional que la trasplante. Y entonces la manda a Cuba y allá, según lo que nosotros conocemos por la familia, es que allá se trasplanta. A raíz de eso, hay una instrucción de hacer un programa de salud renal. Eso en el 2014, pero ya el trasplante renal en Bolivia ya existía. El primer trasplante se hizo en La Paz, el doctor Orihuela, cerca de los 80 y algo de años lo hizo. Y nosotros como equipo que fuimos pioneros luego de eso, en el 89 arrancamos como equipo, se hizo el primer trasplante en Santa Cruz con el doctor Bacadíez y luego arrancamos ya como equipo. Hicimos 535 trasplantes a la fecha Caramba. como equipo privado y por convenio con el ministerio hicimos 52 desde el 2014 hasta el 2018 cuando ya luego nos quitan el convenio y para darlo a otros equipos. ¿Y qué puedo decir? En lo que vamos, por ejemplo, de este año, no recuerdo que haya habido una donación de órganos, porque hacemos trasplante con donante vivo fallecido, y no ha habido una donación de órganos a la fecha. Muy poco es el récord de donaciones en los últimos años, desde la pandemia para acá bajó bastante porque no hay cultura de donación. Luego se demora mucho. El paciente que quiere estudiarse para trasplantarse a través del gobierno, en Santa Cruz solo tienen convenio con un solo centro y prácticamente este centro le adeudan trasplantes a este centro, por eso ya no quiere seguir No quieren trasplantando. trabajar Entonces más. el perjudicado es el paciente, demora mucho y al final los pacientes no se están trasplantando como quisieran a través de un gobierno porque hay una ley del trasplante que les da a quienes no tienen un seguro particular la posibilidad de trasplantarse. Entonces, falta mucho trabajo de parte del gobierno nacional. Aquí en Santa Cruz se hace el trabajo de procuración, falta cultura de donación y abrir ese convenio para que puedan todos trasplantarse. Es más barato trasplantarse que seguir dializando. Qué bárbaro, qué historia espectacular y obviamente que tenemos, es un área que tenemos que explotar terriblemente, ¿no? En general el trasplante en Bolivia es una cosa que debe entrar, debe regularizarse, debe terminar de luchar sus aspectos éticos, lo cual también me parece justo, ¿no? Pero quiero aprovechar con ustedes, mis queridos amigos que nos están viendo, la excelencia, mi querido doctor Torres. Ahora, todos los doctores que salieron en Santa Cruz y en Brasil están bajo las mismas condiciones de excelencia de estos doctores que le estoy mutando. Lamentablemente estamos pecando. Tenemos buenas universidades, todas están en el Mercosur, sí, pero el día que el alumno general que nace, que sale de Santa Cruz, se va, vamos a subir al Brasil, uno de los lugares más fáciles o mejor, más fáciles por acceder. Hay aproximadamente entre un 50 a 60% de alumnos que en este momento no acceden al otro nivel, o sea, no acceden a la especialidad. ¿Por qué? Porque se están todavía recuperando de lo que no, o sea, de lo que no captaron, ¿no? O sea, en el momento de hacer su examen de capacidades. Y no solamente eso, sino una cifra más triste, que un 10% de ellos se diluye. Se diluye. Entonces acá ya sabemos que en el mundo no hay malas universidades, sino médicos que no leen mucho. Quiero mostrarles la diferencia con estos doctores que tuvieron la capacidad de generar trabajos prácticos, mano, experiencia, mientras estudiaban, mientras se formaban. Y ahí es la invitación a las grandes universidades. Mi querido Samuel, el otro día me diste una tesis sobre esto. Bienvenido, te cedo los micrófonos. Oye, con su permiso, doctor Kushner, me disculpe, me tengo que ir ya. Tengo una cita agendada para las 2. Eliegni, muchísimas gracias por haber participado. Gracias. Esta problemática creo es la misma, ¿no? Le vamos a pedir a Selenita que nos cuente al respecto después de eso. Está,
muchas gracias. Yo lo que quería mostrar es que así como hay buenos, hay problemas. Ya Eriegli es uno de nuestros campeones, uno de nuestros héroes, uno de nuestros triunfantes. Y Selenita nos va a contar de la otra realidad. Lo escuchamos Gracias. a Samuel Eriegli. Bendiciones. Hasta luego. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Te escuchamos, Samuelito. ¿Cómo están? Buen día. Nada, doctor, agradecido, ¿no? Por la oportunidad de poder juntarnos con todos los ex-FUMS, ¿no? Siempre hay recuerdos buenos acerca del legado que usted está dejando, ¿no, Doc? Hoy, en nuestra área profesional, nosotros, todos los ex-FUMS, que tuvimos la oportunidad en su momento, en los diferentes semestres, estar en contacto con el paciente, nos ha hecho perder el miedo, ¿no? Muchos de nosotros salimos al área laboral ya como quien dice, con más cancha, ¿no? Es curioso también y penoso en algunos casos ver que hay colegas que salen a la par de XZ universidades que no pueden realizar una buena relación médico-paciente, no pueden tomar presión sanguínea, ¿no? A diferencia de los que tuvimos la oportunidad de ir y tener el tú a tú con el paciente, ¿no? Conocer la realidad, las deficiencias, y que todo esto nos ayuda mucho en la formación, ¿no? Es algo que eventualmente se pierde y es algo que todas las universidades deberían tener, ¿no? Esa práctica, esa aventura para ir aprendiendo con la experiencia, con el hacer, ¿no? Y esa inquietud ahora, hoy por hoy, da sus frutos, ¿no? Varios de los colegas que están acá presentes saben lo que es la experiencia FUNS y lo mucho que nos sirve ahora en la área laboral. Eso. Mi querido doctor, es así. Necesitamos esas experiencias y necesitamos, ¿no?, madurar en ese estilo. Ahí le quiero dar la bienvenida a mi otro doctor, el dentista, ¿no? El odontólogo. ¿Estamos con los otros? No lo llego a ver bien, doctor. Está oscurito. Me lo presenta. ¿Quién se presenta? El doctor. Ya. ¿Cómo está, doctor? Adelante, lo escuchamos. Aquí me estoy escribiendo de la computadora. Un saludo muy cordial a todos los colegas. Oi, tudo bem? Eu vou sentar aqui que eu estou numa reunião aqui. No se lo escucha, doctor, tiene que meter un poco más de volumen. Ah, então, Cecílio José Poça Mais. Y doctora Selenita, Ai, ¿nos escucha, perdão. doctor? ¿Me escuchan todos? Estoy conectado de la computadora. Estoy en una comunidad que se llama Cueva Amaipata. Se puedo venir a hacer consulta a una comunidad. Un saludo muy cordial a todos. Doctores, mucho gusto en verlo después de tanto tiempo, poder estarnos en un foro. Yo ya estaba hablando con el doctor Kushner ya anteriormente sobre el tema de pasar a la segunda fase del proyecto que iniciamos con Fungi. He tenido la oportunidad de trabajar para el Ministerio de Salud. Soy como responsable municipal del programa SARS en el de Zampata y también como director del Hospital Florida aquí en Zampata. El programa que nosotros iniciamos con el PUM de querer capacitar todas las comunidades, todos los pueblos para conocer la realidad actual de nuestra población, la salud actual de nuestra población, incluyendo edades, patología de base, muchas enfermedades que se pueden prevenir. La medicina moderna ahora se trata con experiencia. Ya no un paciente está enfermo, genera gas, genera costos que no solamente es para el Estado, sino para el bolsillo del mismo paciente. Desde el 2013 el Ministerio de Salud ha creado este grupo, ¿no? Este programa Mi Salud, que se encarga de hacer lo que nosotros habíamos estado haciendo hace bastantes años. Las organizaciones, ellos le llaman carpetas familiares. Entonces, este dato ahí como físico, donde va toda la información de los pacientes, de cómo hacen tiendas en el baño, agua, luz, agua potable. La misma carpeta ahora sí ahí, claro, ellos han tenido el tema de recursos económicos que nosotros no hemos podido tener en los oportunidades. Y el uso de la tecnología que ha avanzado de forma optimal a tiempo que solo usábamos para poder trabajar, ahora todo es mercado.
tenemos página de internet donde metemos información y nos saca directamente las tortas. Y no sé si cómo compartir pantalla, tal vez podamos hacer otra reunión donde pueda compartir pantalla y pueda mostrarle el avance que hemos tenido con el ministerio, ¿no? Que ha sido muy lento en comparación con lo que el PUM pudo haber hecho en 2 o 3 años, casi 10 años o más de 10 años. El ministerio con personal no ha podido completar. La población es bastante grande, por lo menos la zona donde yo trabajo no he llegado a caracterizar 40 a 50% por el tema de la geografía, ¿no? Una zona muy accidentada, físicas con bastante pobreza. Se le va la voz, mi querido doctor Eric. Se le va la voz. Dígame, doctor. Un poquito más cerca al micrófono. Señal, doctor, lo que pasa es que estoy en un pueblito, doctor, no da bien mi señal. Me encuentro en una comunidad alejada de Samaipata. Voy a hacer un pequeño resumen. Primero, que no lo reconocía porque estaba medio oscurito. Le pido 1000 disculpas. Sí, a nuestro queridísimo doctor Eric Orellana, tercer presidente del PUMS en su momento, un gran valor. Hoy en día es uno de los directores del hospital de Samaipata, gran valor, un espectacular de primerísima. Y justamente con Eric estábamos trabajando con lo que les decíamos, la base de datos. ¿Cómo podemos empezar a trabajar si no hay una base de datos? Y él me decía, él el que me decía, le cuento que la base de datos que usamos a nivel de los hospitales municipales, muy parecido a lo que nosotros hacíamos cuando éramos muchachos, en cuanto a la información. Obviamente que lo que nosotros hacíamos era un en Excel. Esto es todo un súper hermoso programa, no. Pero lo que quiero resaltar es la finalidad, los resultados, ¿sí? La base de datos, la información recabada, el trabajo de campo que se debe de realizar para rellenar cualquier base de datos para tener información fidedigna. Entonces ahí es donde Eric pues me ha mostrado una base de datos que ellos tienen en el hospital donde él está hermoso, espectacular, con todos los chiches para poder llenar, sacar información, entremezclar la información, sacar las tortas de los resultados. Pero la ideología era lo que ustedes hacían hace 15, o sea, desde el 2008 más o menos, ¿no? Esas cosas son las que tenemos que rescatar ahora. A eso queremos volver, ¿está? Esa es nuestra invitación. Acá tenemos unos cuantos FUMS famosos. Somos casi 2000 y pico de FUMS en el mundo. Y nuestra invitación a las universidades, a la Gabriel René Moreno, a la Franz Tamayo, a todas las universidades, a la UDEBOL, UCEBOL, a la Universidad Evangélica. Esto debe ser un proyecto universitario. Debemos generar una ciudadela universitaria allá, déjeme soñar, en Roboré. En vez de traer a todos esos extranjeros acá a Santa Cruz de la Sierra, pulular en fiestas, por así decir, deberían estar trabajando como lo que hicieron ustedes, en una área que está necesitada y conociendo, ¿no? Como diciendo, todo médico que debe conocer la realidad de la sociedad que lo parió como médico. De eso se trata. Selenita, contame un poquito, ¿qué porcentaje de médicos entra rápidamente al sistema brasilero cuando se van de Santa Cruz? ¿Cómo es la realidad? Hola, bueno, la verdad es una realidad muy triste, muy triste. Yo me acuerdo que en el 2017 éramos unos 20 que nos conocíamos, solo 3, ¿no? Solo 3 pasaron. Y algunos ya estaban inclusive más de 4 años intentando. Tuve el conocimiento que unas 10 personas aproximadamente demoraron de 6 años a más para poder revalidar y muchos abandonaron inclusive, ¿no? Entonces es una triste realidad, inclusive en una época a mí se me vino ese pensamiento de desistir
La verdad es que solo lo intenté una vez y conseguí, pero es muy, muy bajo el porcentaje. Aquel año que yo revalidé, fue de 23%, me parece, de aprobación. Y a cada año el nivel, la nota, ¿no?, de corte era más alto. Y bueno, ahí también vino junto los años que no hubo más revalida acá. Fueron 4 años que no hubo revalida y las personas intentaban hacer por una otra oportunidad, por una otra universidad, que eran años estudiando de nuevo, ¿no? Y caro. Entonces, imagínense, todas las personas que vienen acá, ¿no?, vienen a buscar mejor situación y ahí está más complicado, ¿no? Pero es muy poco, es triste, de verdad. O sea, quiere decir que si nosotros tuviésemos un mejor incentivo en Bolivia con nuestros estudiantes de medicina, ellos llegarían al Brasil y rápidamente aprobarían los exámenes para el CRM y rápidamente estarían ya insertados en una sociedad normal de estudiantado y no tendríamos estas pérdidas, por así decirlo. ¿Estamos de acuerdo, Selenita? Ese sería el mensaje a hacer. Con seguridad es una cosa que tiene que tener mucha más predisposición, ¿no? Aquel estímulo que nos dan no llega a ser suficiente para lo que la realidad es, ¿no? Es una realidad totalmente diferente. Inclusive las prácticas que uno tiene, todo sirve acá. Y son prácticas que ahora cada vez se están perdiendo más, ¿no? Entonces necesitamos incentivar más desde el principio y eso es la universidad, ¿no? Mi querido doctor Chambón, usted un gran intensivista, ¿sí? Clínico de esos que han tenido que rajarse las pestañas. Lo conozco porque está en mi tema, en lo que yo he hecho en medicina. ¿Usted ha recibido incentivos? ¿Usted siente que ha sido bien incentivado en todos estos años de especialidad que ha hecho en terapia intensiva? ¿O el esfuerzo ha sido más suyo que el del incentivo? Yo creo que mucho hace, por ejemplo, yo siempre lo digo, a mí me costó mucho acá en ingresar a lo que es la especialidad de terapia intensiva. Yo estudiaba y trabajaba, al mismo tiempo me formaba continuamente. La verdad me sirvió mucho a mí formar parte de la brigada de la Fuerza Universitaria Médica Solidaria como pilar fundamental en mis bases fisiopatológicas, fisiológicas, y yo eso siempre lo he dicho. A mí el que me pregunta, ¿cuándo te empezó a gustar a vos? Yo les empecé a decir, a mí me gustó la terapia intensiva ya desde la universidad, porque justamente con su persona yo iba a hacer turnos a Cosmil, iba a la terapia de Cosmil, hacíamos turnos, yo era estudiante de 3er año de medicina y lo disfrutaba mucho. Siempre me gustó el área crítica, siempre me gustaron las emergencias, las urgencias, y bueno, todos los años, 3 años, opté presentarme a la residencia médica acá en Bolivia. La verdad, es un poco delicado, un poco frustrante hablar del tema de la residencia en Bolivia porque injustamente hay mucha corrupción, ¿no? Eso es un tema muy, muy, muy delicado porque a veces se juega mucho con las notas, se comercializa. Esto de las notas es complicado, siempre hubo reclamos y bueno, se trata de hacer lo más transparente posible, ¿no? Eso están optimizando para que haya transparencia, eso es lo que se quiere, ¿no? De gente que se raja, se saca la mugre estudiando para que el sacrificio de su estudio sea, bueno, ingresar por los cupos que son prácticamente muy limitados. En mi época era 7 cupos para la especialidad de terapia intensiva, ¿no? Solo 7 cupos y éramos más de 200 postulantes, ¿no? En Santa Cruz, por ejemplo. Mire usted. Bueno, y la verdad doctores, que creo que esta conversación va a quedar para una segunda, se nos están terminando los tiempos. El mensaje en el momento era mostrarle a todos los que nos están viendo cómo tenemos, o sea, cuando el boliviano quiere, cuando está esforzado, cuando sabe estudiar, cuando desea academia, cuando desea perfección, miren los resultados. ¿Tá? Es un honor haber sido parte de su vida, doctores, es un honor haber sido director del FUMS y haber sido seguido por ustedes. No hubiesen nunca logrado nada si no hubiesen estado todos ustedes. Son
profesores, quiero terminar de agregar 2 puntitos adicional para lo que se viene. No es solamente atención primaria de la salud y el FUMS, sino que también tenemos una proposición para el resto de la medicina. Y ahí sí va a entrar en la próxima sesión el grupo de médicos que viven afuera, en el extranjero, un montón de profesionales que están acá en Santa Cruz y que tienen una visión de cómo poder hacer la parte curativa de la medicina en esta zona del Polo de Desarrollo de Bolivia para el mundo. Creo que en general el plan es espectacular, pero ahora en el agudo es la invitación a las universidades para que nos sentemos a hablar de cómo implementarlo. Ustedes son prácticamente los únicos que tienen en sus manos la forma de generar un sistema básico de sostén de salud para los hoteleros y para los turísticos, que es en realidad el inicio del Polo de Desarrollo. Yo creo que ese ha sido el mensaje que venimos tratando de dar, y esta es la primera parte que queremos que ustedes entiendan, que la capten, ese clic mental como siempre dijimos. Mis queridos FUMS, un placer como siempre tenerlos. Esta reunión queda abierta para la que ustedes quieran, una segunda desarrollo. Yo sé que ustedes son muy capaces en cuanto a transformación y a propuestas. Qué lástima que se va el tiempo cuando las cosas son apasionadas. Les cedo así rapidito una despedidita. Mi querido doctor Torres, muchísimas gracias por estar acá. Les paso los micrófonos. Gracias, querido doctor. Gracias, amigos, colegas. Es un honor siempre ser parte de una fuerza tan linda, un movimiento tan grande como lo es el FUMS. Sin duda ha marcado nuestras vidas. La pasión por la medicina creo que empezó ahí. El deseo de poder ayudar fue una convicción que luego pudimos concretar y materializar con el tiempo. Nos dejó el camino bastante claro para lo que hacemos ahora. Tengo la experiencia de trabajar ahora en un equipo de trasplante maravilloso, con muchos años de trayectoria, un equipo sin duda el más grande de Bolivia, y muchas de estas cosas aprendidas en este camino tan lindo que ha sido ser parte del FUMS, creo que he podido implementarlo, los sistemas de registro, digitalizar lo que nunca se había digitalizado en nuestro equipo. Yo empecé con eso, tengo todo en una nube donde puedo acceder con un solo clic a todo el paciente que venimos trasplantando hace ya más de 15 años. Entonces, exhortar a todos los que están viendo, ya sean docentes o estudiantes, que va por ahí la cosa, es haciendo para poder aprender, no solo sentando las nalgas en el asiento, como nos decían a veces, es quemando pestañas, pero es haciendo, y eso se trata de esta fuerza médica solidaria, es una fuerza que hace, enseña y aprende haciendo. Así que yo quisiera más bien decir que en este momento, ya con los médicos formados, hay que continuar haciendo esa labor. Cuenten conmigo para cualquier actividad, poder hacer esos viajes tan lindos y poder dejar enseñanza sería magnífico, ahora que podemos dar un poco más que antes. Así que un fuerte abrazo para todos, caluroso saludo, siempre es lindo verlos. Gracias, un saludo cordial. Gracias, mi querido doctor Torres. Mi querido doctor Samuel Calderón, los micrófonos con usted. Bueno, nuevamente agradecer la oportunidad. Es muy gratificante ver que los ex-FUMS estamos avanzando. Una alegría saber que se está queriendo retomar la idea, y no, con la esperanza de que esto crezca y sigamos formando médicos reales y más humanos, ¿no? Como dice ahí el doctor Torres. Todos tenemos la experiencia marcada del FUMS en nosotros, y doctor, para lo que se necesite en su momento, estamos prestos, como dijo el doc también, ya desde otras perspectivas, quizás como docentes, quizás como instructores en este ámbito de los viajes. Cuente con nuestro apoyo, doc, el legado que siga marcando a más médicos, ¿no? Eso sería. Muchas gracias. Doctor. Le cedo los micrófonos a mi querido doctor Chamón. Querido doctor, bueno, un placer, como siempre, es un placer, un honor, y agradecido de corazón siempre por haber formado siempre parte del FUMS, porque ahí me formé como médico prácticamente, ¿no? Ahí palpé, toqué, oculté. Igual incentivo a los chicos, a los colegas, futuros colegas que
que los que quieren realmente aprender la medicina tiene que ser así. La medicina tiene que ser práctica, tiene que haber el contacto con el paciente, tiene que seguir esa misma dinámica y los exhorto a que participen en la Fundación Médica Solidaria, en la FUMS, y sean partícipes de todo este desarrollo que se viene por más. Y cuente conmigo, doctor, siempre para cualquier cosa y estamos para colaborar y llegar a los lugares, como siempre decíamos, donde no llega la medicina, ¿no? Que Dios me lo bendiga, doctor. Muchas gracias. Mi querido doctor Orellana, ¿está por ahí? Le cedo los micrófonos. Bueno, se nos fue ya el querido doctor Orellana. Un grito del FUMS. FUMS, 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 FUMS. Muchísimas gracias, luego, mi querido amigo. Muchísimas Hasta luego, gracias. querido doctor. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima. Bendiciones. Hasta la próxima. Adiós. Bendiciones. Chao, chao a todos. Bueno, mis queridos hermanos, Bendiciones. estamos Chao, listos chao. para irnos, como Recording siempre. stopped. Pero vamos a escuchar una vez más, para despedirnos, el ABC de la inteligencia integral. A, alivia los pesares. B, baja la ignorancia. C, construye futuro. ¿Sí? Mejora inteligencia integral. Hasta la próxima sesión. Todo nuestro cariño fraternal para ustedes. Que tengan un buen día.